revisar noticias políticas acá en Canal 24 Horas porque el presidente Gabriel Boric llamó por teléfono a los ministros que participaron en las reuniones en la casa de Pablo Salaquet. Además, los instó a responder lo antes posible el oficio enviado por Contraloría. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña el senador socialista José Miguel Insulza. Senador, muchas gracias por estar en contacto con Canal 24 Horas. Sí, tenemos ahí un defecto de audio, senador. Vamos a ver, a arreglarlo, a ver si funciona. No lo estamos escuchando. Se escucha bastante bien, déjeme ver nomás que aquí... Ahí lo escuchamos. Sí, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Lo escuchamos bien, Okay. Perfecto. Bien, bienvenido Bien. acá, nuevamente lo saludamos. Y vamos con la primera pregunta, senador. A ver, usted, después de todo lo que se supo respecto y todo lo que ha causado ir a estas reuniones en la casa de Pablo Salaquet, ¿volvería a ir? Mire, yo creo que con ese grupo de personas fue de otra época probablemente, ¿no? En ese momento yo ni siquiera sabía que el señor Salaquet, a quien conocí como alcalde de Santiago, era ahora un lobista, que estaba a lo mejor anotado, no sé si anotado o no como lobista, y me mandó un recado a través de amigos comunes de si podíamos tener una conversación con un grupo de personas, como hago muchas yo voy a muchas reuniones, tanto en mi región como en Santiago, como en otras partes, con grupos que quieren escuchar mi opinión. Y la verdad es que se trató estrictamente de eso. Fue una reunión en la cual no se me pidió absolutamente nada, sino que como estaba viendo el tema del plebiscito, creo que acababa de ser el plebiscito, el primer plebiscito, ¿no? Cómo se veía la situación del país, qué quería que se iba a reanudar o no se iba a reanudar la reunión de la redacción de la Constitución, etcétera. Yo contesté con mis opiniones y eso fue todo. La verdad es que no hubo ningún grupo, nadie que se identificara como diciendo yo soy representante, qué sé yo, de este grupo, del otro, de tal empresa o algo por el estilo. Fue una conversación como he tenido muchas con mucha gente a lo largo de mi carrera política. Y usted no sabía que era Ahora, lobista, Pablo no, Salaquet. y no sé si en ese momento estaba anotado como tal incluso, Ya, porque no hubo, repito, no hubo ninguna petición concreta, ninguna petición concreta. bien. Ahora, yo opinando sobre otra cuestión, es que los ministros siempre tienen que tener un poco más de cuidado en estas cosas, ¿no? Porque los parlamentarios finalmente lo que podemos hacer es votar o no un proyecto en el Congreso, eso es lo más que podríamos hacer. Pero en el caso de los ministros de los cuales estamos hablando ahora, yo creo que tiene razón el presidente hasta pedirle una explicación, porque son ministros que tienen que ver con regulación concreta de cosas, o sea, trabajo, medio ambiente, los temas económicos, etcétera. Probablemente el caso de ellos se requiera una mayor explicación. En el caso mío, como le digo, yo solamente recuerdo como una reunión de las cuales he tenido un centenar en mi vida. Claro. Ahora, senador, usted dice, los parlamentarios somos un voto, pero por ejemplo, en su caso, usted es un senador influyente en el Partido Socialista, ha sido exministro, entonces también... Y le puedo asegurar que si me hubieran dicho, mira, nosotros queremos pedirle esto, yo habría dicho, mire, señor, pídame por favor una reunión por ley de lobby, aunque él sea lobista o no sea lobista. Yo hablo con mucha gente, la ley de lobby me obliga a responder las peticiones, ¿eh? No es que me obliga a responder, o sea, si a mí alguien me dice, mire, somos de la empresa tal y cual y estamos interesados en el proyecto de ley sobre tal cosa que se está viendo en el Congreso, yo tengo la obligación de responderle y lo recibo, casi siempre lo recibo yo o lo recibe algún asistente mío, ¿no? Y eso queda registrado en la lista de citas que hay en el... Por lo tanto, si a mí me hubieran pedido algo en concreto, yo habría dicho, mira, lo siento mucho, esto requiere una petición especial de reunión por ley de lobby. O sea, para usted se equivocaron los ministros del presidente Gabriel Boric. No lo sé, o sea, sí, yo creo que sí, que fue un error. O sea, que si iban a conversar de algo específico, de algo concreto, o sea, ley de pesca, por ejemplo, ¿eh? Vamos a hablar sobre el tema de las ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas cosas ahora? Pues la permisología, vamos a hablar sobre la permisología y los problemas que nosotros tenemos para inscribir nuestras empresas, etcétera. Eso tiene que ser hecho por ley de lobby, por cierto que sí, por cierto que sí. Ahora, por ejemplo, la ministra, usted decía, los ministros tienen que tener más cuidado. La ministra Maysa Rojas, la ministra del Medio Ambiente, decía también, un poco el argumento que usted, pero lo de usted fue el 2020 por las fechas que me da. La ministra fue ahora más reciente, que no sabía que Salaquet era lobista. ¿Cómo evalúa esa respuesta de la ministra del Medio Ambiente? No sé, en realidad, mire, la verdad es que, pero ocurre lo siguiente, o sea, imagínese que usted
quiere plantearme un problema, digamos, Esto, mire, es bueno que se inscriban con ley de lobby porque uno tiene la obligación de recibirlo, ¿no? Pero si a mí un empresario cualquiera, si el otro día, por ejemplo, me pidieron una reunión, empresarios relacionados con el rubro eléctrico. Y yo naturalmente yo dije, o sea, me la pidieron, no es que lo haya, ellos me la pidieron por ley de lobby. ¿Ya? Ahora yo no les pregunto, ¿usted está inscrito o no está inscrito? Porque parto de la base que si van a desarrollar su actividad de lobby a nombre de otros, eso tiene que haberlo inscrito, pero yo estoy obligado a responderles nada más que todo lo que yo les responda y lo que me preguntan queda registrado en la entrevista. Claro, pero en ese caso se lo pidieron por ley de lobby, entonces ya llegan, digamos, por el conducto regular, podríamos decir. Pero cuando no es el conducto regular, habrá que tomar más resguardo si uno es ministro, ¿no? Por cierto, lo que pasa es que lo que es obligatorio es hacerlo vía ley de lobby y que quede registrado. Si el señor que está a cargo está registrado él como lobista, ese es otro asunto. Pero si a mí me llaman cualquiera que me llame, mira, hay gente que me llama para hablarme de otras cosas, que me quieren hablar, por ejemplo, sobre un proyecto en materia de seguridad pública. Si yo considero que debo responder, a veces lo hago yo, otras veces no tengo tiempo, hay gente registrada a nombre mío en el Congreso para responder ese tipo de preguntas. Y para eso, para dirigirse a un parlamentario vía ley de lobby o a un ministro vía ley de lobby, no hay que ser lobista, no es necesario ser lobista. Senador, el presidente Gabriel Boric hoy se supo que llamó a los ministros, justamente una información que dio Marian Basso, periodista de La Moneda, acá a primera hora, a través de Canal 24 Horas. El presidente llamó a los 6 ministros, les pide registrar estas reuniones, analizar nuevamente los antecedentes y registrarlas por ley de lobby y responder a la Contraloría. Pero hace unos días el presidente Gabriel Boric lo primero que hizo y dijo fue respaldar a sus ministros y decir, acá se cumplió la ley. ¿Se equivocó de estrategia el presidente Boric en un primer momento? Mire, es que lo que pasa es que depende mucho de lo que hayan hablado, porque yo reitero que la ley se cumple siempre para pedir gestiones específicas de parlamentarios en el Congreso, perdón, de ministros o de parlamentarios, o sea, pedirle a un ministro que rebaje el precio de algo, eso no tiene que pedirlo por ley de lobby. Pero conversar con él, no hay nada que impida conversar, creo yo. En todo caso, eso va a ser puesto, yo creo que va a ser interpretado probablemente por la Contraloría General de la República o por alguien, pero hasta ahora nunca una conversación tenía que ser registrada por ley de lobby. Solamente una conversación que apunta a proyectos específicos que se están discutiendo en el gobierno con el Congreso. Claro, pero estas no son solo conversaciones, hay un lobista que invita a ministros de Estado, ¿no? Entonces ahí también uno piensa por los equipos de los ministros, que chequeen, por ejemplo, con quién se van a juntar. Entonces, pero la pregunta es, senador, por la estrategia del gobierno, por cómo actúa el presidente, que da la sensación de un cambio de estrategia, es decir, se respetó la ley, ahora decirles, a ver, regístrenlo, evalúan de nuevo y regístrenlo por ley de lobby. De hecho, 5 de los 6 ministros que fueron llamados señalaron que ya lo van a registrar esas reuniones por ley de lobby porque se puede hacer de forma posterior. Se puede hacer a posteriori, porque siempre hay alguna crítica, alguna cosa así por no haberlo hecho antes, ¿no? Porque el ideal es hacerlo antes. Sí. Pero sí se puede registrar. Yo recuerdo el caso de una senadora, el senador da lo mismo, que en un momento determinado le hicieron ver que había sido una entrevista, que había recibido determinadas personas y ella en realidad inmediatamente lo que hizo esa persona fue registrarla y presentarse y anunciar que había hecho este registro que antes había omitido por error. Eso se puede hacer. Sí. Y ahí el presidente, su estrategia, ¿cómo la evalúa? Bueno, está bien, el presidente, cuando ya tomó conocimiento de que se habían discutido cosas que tenían que ver con políticas públicas ahí y con políticas públicas ligadas con esos ministros, él inmediatamente dijo, bueno, tiene que dar una explicación o registrar esto porque no está bien. Senador, ahora el presidente, alguien podrá criticar que el presidente debería haber averiguado que habían hecho sus ministros primero, pero la verdad es que no creo que eso corresponda, francamente.
Sí, senador, lo quiero llevar a otro tema porque está en pleno desarrollo el cónclave en Cerro Castillo, entre el oficialismo, entre el Ustedes están gobierno. reunidos, fíjese usted. ¿Qué cosa? Esto me lo está contando usted, no sabía que estaban reunidos todavía. Está todavía en desarrollo, pero bueno, ya salió a hablar la ministra Toá y la ministra Vallejo, y ellas dieron dos puntos clave, que son el pacto fiscal y la reforma al sistema de pensiones. ¿Cree usted que salen adelante esas dos instancias que muestra el gobierno como prioritarias? Mire, que son los puntos clave. Yo creo que todos, más algunas reformas del sistema de salud y algunos temas en materia de seguridad pública y educación son como los 5 temas de los grandes temas de la gran agenda del gobierno. Por lo tanto, creo que sí, es indispensable. Ahora, yo veo que efectivamente alguien dijo que se habían hecho demasiadas propuestas ya a este respecto, y es porque está empezando realmente la discusión. O sea, para ser franco, no hemos tenido una negociación concreta sobre estos temas en los últimos meses, y ahora debemos tenerla. La gente, mire, yo estuve, cuando fue la ministra de Trabajo a Arica a exponer las propuestas sobre pensiones, a mí me impresionó solamente la cantidad de gente que había, sino que el tipo de gente que había eran evidentemente gente para las cuales la pensión significa muchísimo, tanto las que se van a pensionar como las que no se van a pensionar. Y esas tienen derecho a que sus temas se resuelvan luego, porque está claro que algún aumento de pensiones va a haber. Bueno, esa gente se está perdiendo esos recursos hace varios años ya. Así que es muy importante hacer ese trabajo, y ojalá que la oposición responda ahora para discutirlo, para ponernos de acuerdo y finalmente votarlo, pero saquemos la ley de pensiones de una vez por todas. Senador, La otra tiene un cierto calendario. La fiscal tiene un cierto calendario que los temas duros, por así decirlo, van a venir por ahí por marzo o abril. Sí. Pero la reforma de pensiones, ojalá votaran algo antes de irnos de vacaciones ya. O sea, ya pronto. Senador, también quería llevarlo a otro tema. Usted es del Partido Socialista, hay cónclave, ayer también hubo reunión del oficialismo, dijeron que iban a trabajar con unidad. Pero para usted, del 1 al 10, ¿cómo están las relaciones con Revolución Democrática luego que el exministro Giorgio Jackson presentara una demanda contra otro senador socialista, Fidel Espinosa? ¿Se puede trabajar en unidad ahí, sacar adelante los proyectos de ley? Yo creo que a mí me enseñaron en la escuela de Derecho, siempre lo primero que uno aprende son algunos dichos, algunas frases. Y una que es clave es: el que ejerce su derecho a nadie ofende. Por lo tanto, nadie tiene por qué quejarse ni ofenderse porque el exministro Jackson hace una presentación ante los tribunales porque tiene derecho a presentarla. Ahora, en la discusión, ya en el fragor de la discusión judicial, se podrán decir cosas, ¿no? Pero yo no creo que nosotros nos podamos quejar ni decir nada en contra de la decisión del ministro Jackson de dirigirse a los tribunales de justicia, porque él considera vulnerada por lo menos su honra, y también, ese es el caso de las injurias, ¿no? O bien, más grave todavía, está siendo acusado de un delito, como ocurre en el caso de las calumnias, ¿no? ¿Se ha equivocado? Cuando se ha dicho cosas de... ¿Perdón? Sí, no, le quería preguntar si se equivocó el senador Fidel Espinosa en sus dichos contra el entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Serme participante de algo que no he participado. Yo no creo haber ofendido nunca al ministro Jackson. Dije cosas de él, sí, dije cosas de él, lo critiqué políticamente, pero no creo haberlo ofendido nunca. Y no será este el momento en que diga, no se le equivocó, dijo la verdad, etcétera, ¿no? El ministro, el senador Espinosa va a responder como le corresponde, de las acusaciones en su contra, desde luego. Sí, senador, y los jueces disculpe que lo voy interrumpiendo ahí, la comunicación se nos hace media difícil, disculpe ahí las interrupciones, pero también quería llevarlo a otro tema. Respecto a Ecuador, hemos tenido una semana muy difícil en Ecuador, justamente uno de los países ahí del vecindario está en una situación crítica. No tenemos embajador. ¿Cómo evalúa eso? Pero puedo decirle una clave. Cuando hablamos hace unos días atrás, los ministros, el ministro Van Claven tuvo una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
y se le preguntó específicamente, y el senador, el ministro Van Claveren dijo claramente que faltaba un embajador que proponer todavía. Pero usted sabe, la proposición tiene que recibir el beneplácito del gobierno donde se manda. Entonces yo imagino, como no era Ecuador el caso, yo imagino que el nombre de la persona que va a ir a Ecuador ya está decidida y se ha pedido el beneplácito. Por lo menos eso es lo que yo saco de lo que conversé con el ministro. Él dijo, habló de otro país en el cual todavía no se había decidido, no dijo nada de Ecuador, dijo que todos los demás estaban ya resueltos y estaban esperando beneplácito. Así que yo espero que pronto tengamos embajador en Ecuador. Perfecto, deberíamos tener pronto novedades. Senador José Miguel Insulza, muchas gracias por este contacto con Noticias 24 de Canal 24 Horas. Que tenga buena tarde y buen fin de semana. Muchas gracias y lamento los problemas técnicos, pero bueno. Para otra vez para acá. Para otro le invitamos acá. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Que esté bien, buenas tardes. Buenas tardes.